Bienvenidos al podcast Entre Amigos, un espacio donde platicaremos sobre la energía angelical y cómo los ángeles nos ayudan a cultivar confianza en la vida. Aquí combinamos la angelología con la espirituciencia, así que prepárate para expandir tu conciencia y abrir tu corazón a las maravillas del universo angelical. Hola, bienvenido a otro episodio de Entre Amigos. Hoy vamos a hablar de un tema increíblemente poderoso y es donde pones tu atención, pones tu energía. Este concepto puede cambiar, créeme, radicalmente esa experiencia de vida que estás teniendo en este momento. Y para ello quiero que imagines que tu mente es como una linterna, ¿ok? Donde decides apuntar esa linterna, vas a iluminar y vas a dar vida a esos aspectos de tu realidad. Hoy en este podcast vas a descubrir cómo dirigir esa linterna para que ilumine los aspectos más positivos y enriquecedores de tu vida. Seguramente has escuchado la frase de donde pones tu atención, pones tu energía, y dirás, es una frase trillada, todo el mundo habla, pero nadie me explica cómo poder enfocar la atención. Y es que este tema es crucial para ti y para mí, para todo el mundo, porque nuestra atención es una herramienta poderosa que crea y manifiesta nuestra realidad. Pero ¿qué significa realmente? Y para poder saber qué significa y cómo utilizarla, debemos empezar con lo básico, y es definir qué es la atención. La atención, en palabras sencillas, es la capacidad del cerebro para priorizar cierta información sobre otra. ¿Por qué? Porque esta capacidad nos va a permitir enfocarnos en lo que consideramos importantes, ya sea en el mundo exterior o en nuestro propio mundo interior. Pero aquí está la clave, y esto es importante que lo escribas, lo anotes y te lo tatúes en tu mente consciente e inconsciente. Lo que enfocamos con nuestra atención es lo que se convierte en la realidad. Porque en nuestro cerebro hay algo que se llama el sistema reticular activador, que es una red de neuronas en el cerebro que juega un papel crucial en el proceso del filtrado. Y esto se debe a que nuestro cerebro está constantemente recibiendo una cantidad abrumadora de información a través de nuestros sentidos. Según estudios, nuestro cerebro puede procesar aproximadamente 11 millones de bits de información por segundo, pero solo somos conscientes entre 40 a 60 bits. Esta capacidad de filtrado y de enfoque se denomina atención selectiva y es esencial para nuestra supervivencia. Querer tener los 11 millones de bits en nuestro interior y querer prestarle atención sería imposible para el cerebro. Por eso existe el sistema reticular activador. ¿Por qué? Porque actúa como un filtro que decide qué información es relevante y merece nuestra atención consciente. Y para ello vamos a poner un ejemplo muy básico. Digamos que decides comprar un carro, ¿sí? Un carro nuevo, y te interesa un modelo en específico. De repente, cuando lo compras, empiezas a notar ese vehículo o ese coche en todas partes. Y no es que hayan aparecido más coches de ese modelo de repente, sino que tu sistema reticular activador ha etiquetado esa información en tu cerebro como relevante y la está destacando para ti. Vamos a aterrizar esta información en un ejemplo de vida real que muy poco pasa, ¿sí? Y es que hablemos de Juan, por ejemplo. Juan trabaja en una multinacional y siempre se ha sentido estresado y abrumado por el trabajo. Constantemente Juan se ha enfocado en los problemas y en los desafíos diarios. Y esto le ha llevado a un estado de agotamiento emocional, a un estado de agotamiento físico, hasta que un día su cuerpo y su mente le dicen que pare. Esa forma en la que el cuerpo y la mente le dicen es que Juan no se puede levantar al siguiente día, que tiene que ir al trabajo. Entonces él dice, ¿qué está pasando aquí? Y toma cartas en el asunto. Empieza a buscar de dónde viene esa falta de energía, ese desánimo y esa falta de concentración y de motivación en su trabajo. Y a través de una práctica de mindfulness, de preguntas, de introspección, se da cuenta de que tiene que empezar a cambiar su enfoque. Entonces empieza a escribir, por ejemplo, todos los días 3 cosas por las que está agradecido y 3 objetivos diarios para el día, ¿sí? Que te invito a que lo hagas. ¿Por qué? Porque al principio Juan
se empezó a sentir escéptico, pero empezó a hacer la práctica porque dijo, ¿qué más puedo perder? Poco a poco, Juan empieza a notar que su estado de ánimo mejora, empieza a entender y a enfocarse más en las soluciones que en los problemas y por ende su productividad en el trabajo mejora, porque al cambiar su enfoque comienza a notar más oportunidades a su alrededor que antes pasaban desapercibidas. Y no era que surgieran de la nada las oportunidades, era que al darle la orden al cerebro de enfocarse, de llevar su atención en algo específico, el cerebro empezó a mostrarle las oportunidades que antes no veía. Entonces, cuando le empieza a mostrar esas oportunidades, automáticamente, pues la calidad de vida de Juan mejora, ¿sí? Porque ha aprendido a dirigir su atención de manera positiva. Este cambio no solo él lo sintió emocionalmente, y quiero decirte a ti, cuando tú empiezas a trabajar tu atención, cuando tú empiezas, por ejemplo, a ponerte 3 objetivos diarios y empiezas a enseñarle a tu mente a llevar todo tu ser a esos objetivos, tu espacio emocional, mental y físico empieza a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando dirigimos nuestra atención hacia pensamientos y experiencias positivas, hacia logros que podemos cultivar diariamente, nuestro cerebro empieza a liberar neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, que mejoran nuestro estado de ánimo y por ende nuestro bienestar general. Aquí vamos a hablar de 4 aspectos importantes que tienen conexión con la atención. Y lo primero que debemos saber, el primer aspecto importante es que la atención prioriza información y crea realidades. ¿Por qué? Porque la atención es una función crucial del cerebro que permite que nosotros, como seres pensantes, empecemos a seleccionar y a concentrarnos en información específica conocida como atención selectiva, como te dije hace un instante. La atención selectiva es la atención que es gestionada principalmente por la corteza prefrontal de nuestro cerebro, que filtra la información relevante de lo irrelevante y dirige nuestros recursos cognitivos hacia las tareas más importantes, ¿sí? Y este proceso no solo influye en lo que percibimos, sino también en cómo interpretamos y reaccionamos ante el mundo que nos rodea. Un ejemplo de esto es el efecto de focalización atencional. Y para ello, este ejemplo nos muestra que todo el mundo lo vive inconscientemente. Y es que imagina que estás en una cafetería ruidosa, ¿sí? Y aunque hay muchas conversaciones alrededor, puedes centrarte específicamente en lo que está diciendo tu amigo y bloquear el ruido exterior. Este enfoque selectivo no solo te permite comprender mejor a tu amigo, por ejemplo, a la persona que tienes al frente, sino que también afecta tu percepción de la situación. Si constantemente te enfocas en aspectos negativos de tu vida, tu cerebro comenzará a priorizar esa información. Y cuando la empieza a priorizar, empieza a crear una realidad donde lo negativo predomina. Por eso, la atención tiene un impacto directo en nuestras emociones y en nuestros comportamientos, porque cuando te enfocas en pensamientos positivos, tu cerebro libera dopamina, libera serotonina, que mejora tu estado de ánimo y por ende empiezas a sentirte muy bien. Pero si tú empiezas a enfocar la atención en pensamientos negativos, ahí es donde se empieza a activar el cortisol. ¿Y el cortisol qué hace? Es la hormona del estrés. Por eso empiezas a caer en ansiedad, empiezas a caer en estrés y eso te lleva a caer en depresión. Por ejemplo, te invito a que pienses en alguien que se centra constantemente en sus fracasos. Todo el mundo conoce a alguien que siempre está enfocado en lo que no tiene, en lo que no pudo lograr, en lo que sale diferente en su vida. Esta persona no solamente va a tener emociones de tristeza o desmotivación, sino que también empieza a desarrollar un comportamiento evitativo, empieza a rehusarse en tomar riesgos, a intentar nuevas actividades por miedo a fracasar nuevamente. En cambio,
Si pensaras en esa persona que se enfoca en los éxitos y en los aprendizajes positivos, te vas a dar cuenta que esa persona anda siempre motivada, aun cuando las cosas salgan diferentes de lo que esperaban. Y se empieza a comportar de una manera mucho más proactiva, es decir, empieza a ver oportunidades y soluciones en vez de problemas y estancamiento. Y esto nos lleva al segundo aspecto importante y es el enfoque. El acto de enfocar nos da claridad. ¿Qué es el enfoque? El enfoque es la capacidad de mantener tu atención, es decir, la linterna prendidita, en una tarea específica durante un periodo prolongado de tiempo. Este acto de enfocar no solamente nos va a permitir completar tareas de manera eficiente, sino que también mejora la calidad de información que procesamos. ¿Por qué? Porque al enfocar nuestra atención, eliminamos el ruido, como el ejemplo que te puse de la cafetería. Eliminamos las distracciones, lo que nos permite ver con mayor claridad y detalle. La neurociencia nos dice que el enfoque mejora la plasticidad sináptica. ¿Qué es esto? Esto significa que nuestras neuronas se conectan y comunican de manera más efectiva cuando estamos concentrados, es decir, cuando están enfocadas en una tarea específica. Esto facilita el aprendizaje, pero también facilita la retención de nueva información. Imagínate, por ejemplo, que estás en una habitación oscura, ¿sí? Y que en tu mano tienes solo una linterna. Cuando tú enciendes la linterna, solo puedes ver claramente la parte de la habitación que iluminas. El resto no lo puedes observar, no lo puedes ver porque para la mente no existe. Del mismo modo, nuestra atención actúa como una linterna mental. Al dirigir nuestra atención hacia un área específica, podemos explorar con mayor detalle y comprensión lo que estamos viviendo. Si, por ejemplo, estás aprendiendo una habilidad, una nueva habilidad, te encantaría tocar guitarra, ¿sí? El proceso de enfocarnos, de enfocarte, te va a permitir practicar acordes específicos y técnicas para que lo domines. ¿Esto qué quiere decir? Que sin esta concentración, tu progreso sería mucho más lento y sobre todo menos efectivo. Y por eso entramos al tercer aspecto importante y es la atención interna y la atención externa. La importancia de equilibrar estas dos atenciones es crucial. ¿Por qué? Porque equilibrar la atención entre lo interno y lo externo te puede llevar a cultivar una vida plena. La atención externa es importante porque permite interactuar eficazmente con nuestro entorno, mientras que la atención interna nos permite entender e interactuar con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. El equilibrio entre estas dos atenciones es crucial, porque si tú llevas demasiada atención al mundo externo, empiezas a desconectarte de tus propias emociones, de tus propias necesidades, de tu propio lenguaje, de lo que es vivir la vida. Mientras que si tu atención está excesivamente conectada con el mundo interno, empiezas a aislarte, empiezas a perderte del contacto de la realidad. La atención interna es importante porque implica dirigir tu linterna mental hacia nuestras emociones, nuestros pensamientos y sobre todo hacia nuestras sensaciones corporales. La práctica de llevar nuestra linterna mental para conectarnos con la atención interna es conocida como la interocepción y es de vital para el autoconocimiento, para la autorregulación emocional. Por ejemplo, durante la meditación siempre nos vamos a enfocar en nuestra respiración. Siempre vamos a llevar nuestra atención en las sensaciones del cuerpo, porque esto no solo nos da calma, sino que también nos permite identificar y entender mejor nuestras emociones, lo que nos ayuda a responder de manera más adecuada y más asertiva a situaciones estresantes. Inclusive hay investigaciones que han demostrado que la meditación y las prácticas de atención plena aumentan la materia gris en las áreas del cerebro donde
sí o sí se maneja mucho la regulación emocional y la autoconciencia. Y manejar la regulación emocional y la autoconciencia nos llevan al último aspecto de la atención y es las creencias y las memorias. Nuestras creencias afectan nuestra atención. ¿Por qué? Porque las creencias, principalmente las limitantes, juegan el papel crucial porque son aquellas que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Por ejemplo, si crees que no eres suficientemente bueno para tu trabajo, tu atención se enfocará en cada error que cometas y reforzará esa creencia negativa. Las creencias limitantes crean filtros que distorsionan la percepción de la realidad, haciendo que veamos solo aquello que confirma nuestra creencia preexistente. Y este fenómeno es conocido como el sesgo de confirmación. Reprogramar nuestras creencias es esencial para dirigir nuestra atención hacia posibilidades positivas. Y esto se puede lograr a través de diversas técnicas como la terapia cognitivo-conductual, como la meditación, como el mindfulness, la atención plena, las afirmaciones positivas. Por ejemplo, si tú decidieras cambiar la creencia de yo no soy suficiente y la transformas a soy capaz y valioso, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar si adoptas la postura de yo soy capaz y valioso? Pues que tu sistema reticular activador te va a hacer llevar la atención, va a hacer que te enfoques en tus logros, en las oportunidades, en lugar de los fracasos, que automáticamente empieza a segregar la dopamina, la serotonina que te hace sentir bien contigo mismo, por ende aumenta tu autoestima, abre posibilidades y caminos que no considerabas importantes. Por ello, quiero que te tomes un momento para reflexionar. Con la información que en este podcast has adquirido, te hagas las siguientes preguntas. ¿Qué aspectos de tu vida estás enfocando tu atención aquí y ahora? Tú que tienes esa linterna en tu mano, ¿qué áreas estás iluminando? ¿Las áreas que traen paz, felicidad? ¿O quizás estás atrapado en un círculo de negatividad, de queja? Recuerda que tú tienes el poder de elegir y para ayudarte a ajustar la atención y a enfocarla en lo que realmente importa, te voy a compartir 6 preguntas que te van a ayudar a que cada día respondas una pregunta y te des el permiso de llevar tu atención y de ser consciente hacia dónde te estás enfocando. La primera pregunta es, ¿qué pensamientos predominan en tu mente a lo largo del día? ¿Son pensamientos positivos? O sea, ¿son pensamientos que te empoderan o por el contrario son pensamientos que te limitan? Siguiente pregunta, ¿qué emociones sientes con mayor frecuencia? ¿Estás anclado a la gratitud, a la alegría o al amor o te encuentras atrapado en el miedo, en la ansiedad, en la tristeza? ¿En qué actividades o personas inviertes la mayor parte de tu tiempo? Ojo con esto, porque muchas veces queremos un cambio diferente haciendo las mismas cosas. Las actividades que haces o las personas que te rodean te llenan de energía, te apoyan o te drenan, te hacen sentir agotado. Siguiente pregunta, ¿cómo reaccionas ante los desafíos y los obstáculos de la vida? ¿Los ves como oportunidades o lo ves como problemas y barreras insuperables? Y aquí quiero que tengas algo en cuenta y es la calidad de tu vida es igual a la calidad de preguntas que te haces en momentos de desafío. Por eso te estoy brindando estas preguntas. La siguiente pregunta es, ¿qué papel juegan tus creencias y recuerdos en la forma en la que percibes tu realidad? ¿Tus creencias te están ayudando a avanzar o te están frenando? ¿Estás trabajando en reprogramar tus creencias o necesitas ayuda? Tienes que ser brutalmente honesto para que la atención tenga el enfoque que te dé claridad. Y la última pregunta es, ¿qué contenido consumes regularmente? ¿Estás haciendo una dieta mental o estás
consumiendo chatarra mental? ¿Estás leyendo libros que te aportan, escuchando podcasts, viendo contenido que te inspira, que te convierta en la persona que deseas ser? ¿O estás simplemente cultivando en tu vida y en tu mente novelas donde las relaciones son un fracaso, donde el dinero es el malo, escuchando música cortavenas? ¿Dónde estás enfocando tu atención? Me encantaría que me lo dejaras aquí en los comentarios, que compartieras este podcast. Te espero en el siguiente episodio y anhelo con el corazón de que en los comentarios me dejes qué aprendiste, qué estás dispuesto a hacer, en qué quieres profundizar, qué pregunta se te hace difícil para que yo te pueda apoyar y sobre todo guiar para que puedas salir al otro lado. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.